Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, bienvenidos a Verdad al Mic. Gracias por estar ahí un lunes más. Ya vamos, por la gracia de Dios, concluyendo esta segunda temporada. Y estamos muy agradecidos a Dios de que en medio de todo este tiempo, estas semanas, Él nos haya sostenido y nos haya permitido llegar hasta ustedes con esta serie sobre el discipulado, que ya vamos, como decía hace un momento, terminando. Y espero que esto te haya desafiado, te haya impactado y te haya replanteado tu forma en la cual vivís tu cristianismo. Si realmente podés haber llegado a la conclusión que quizás no estabas siendo un discípulo de Jesús, la verdad que la tarea está cumplida y entiendo que así el Señor lo ha querido este tiempo, que realmente podamos definir nuestra vida en virtud del llamado que Él nos ha hecho a ser sus discípulos. Es un llamado que debemos asumir y que con la ayuda y la intervención soberana del Espíritu de Dios lograremos asumir, ¿no? Si ese es tu deseo, pedir a Dios eso. El artículo que vamos a leer hoy y vamos a reflexionar se titula «Los discípulos aman la sana doctrina». Entiéndase doctrina, quiero aclarar esto rápido, entiéndase doctrina como enseñanza, ¿correcto? Como la sana enseñanza que está en la palabra de Dios. Muchas pueden tomar la doctrina y decir no, pero la doctrina no, porque la doctrina divide, no, porque la doctrina es para teólogos, no, porque la doctrina es para pastores. Y en realidad doctrina básicamente significa enseñanza, así que la Biblia está llena de enseñanza. Cuando vos le decís a una persona, Jesucristo puede salvar tu vida de la condenación y darte vida eterna, eso es enseñanza, eso es doctrina, estás enseñando doctrina. Y por otro lado mencionar algo que le escuché decir al teólogo y pastor Sproul, que él decía, todos somos teólogos, todos los que hemos creído en Dios somos teólogos, porque todos leemos la Biblia, porque todos tenemos conocimiento de este Dios. El tema no es ese, sino qué clase de teólogos queremos ser. Si queremos ser teólogos que realmente se aboquen a conocer a su Dios, o simplemente bastarse, conformarse con la superficialidad que podemos tener al leer las Escrituras. Así que este artículo es muy lindo y la verdad que me vi reflejado particularmente. Vamos a comenzar a leerlo y vamos a reflexionar al respecto. Este artículo lo escribe el doctor Nick Wilborn, que es pastor principal en el Covenant Presbyterian Church en Noack Ride, y dice que es profesor adjunto de teología histórica en el Seminario Teológico Presbiteriano en Greenville, ¿sí? Así que este hombre escribe este artículo con ese título y comienza de esta manera. Hace algunos años, mi esposa, mi hija pequeña y yo vivíamos en Filadelfia, donde era un nuevo estudiante de doctorado en el Seminario Teológico de Westminster. Después de adorar en una iglesia local, recibimos una visita cordial de un par de los ancianos de la iglesia. Mientras hablábamos, el mayor de los dos comentó sobre mis libros. Mi esposa tuvo que decorar la casa con mis libros debido a la falta de espacio en aquellos días. Estaba particularmente contento de ver la colección de escritos de John Murray en mis estanterías. ¿Los has leído?, preguntó. Pude responder afirmativamente, gracias a Dios. ¿Recuerdas haber leído sobre el señor Murray enseñando una clase de escuela dominical juvenil en nuestra iglesia?, preguntó. Yo sí había leído sobre eso. Bueno, soy el estudiante mencionado. Soy Bobby, respondió con una sonrisa. Entonces, este santo envejecido comenzó a contarnos cómo el profesor Murray les enseñó el libro de Romanos. Esto fue mientras escribía su célebre comentario. Nunca lo olvidaré. Cuando era adolescente aprendí a estudiar la palabra de Dios por medio del profesor Murray, dijo Bobby. Luego agregó, todavía amo la doctrina. Fíjense la importancia que tiene tener buenos profesores que nos enseñen correctamente la palabra de Dios. Por supuesto, cada maestro tiene sus formas y algunos nos pueden gustar más o menos, pero de todos sin dudas aprendemos algo. De todos sin dudas aprendemos algo que tomar, ya sea en su forma de enseñar, ya sea en su metodología de enseñanza. Todos aprendemos algo de estos que nos enseñan. Me llama la atención esto que dice este hombre Bobby, ¿no? Que todavía ama la doctrina. Quizás, o entiendo yo que este hombre Murray, del cual pueden buscar información, es un teólogo escocés,
entiendo yo que este hombre le ha enseñado de tal manera que ha despertado en este varón una pasión por conocer y amar la doctrina. Así que podemos decir que los mentores son muy importantes en cuanto a nuestra manera de acercarnos a las Escrituras. Seguramente si tenés un maestro que sea superficial en su mirada de las Escrituras, que sea, por decirlo así, un vago en el desarrollo de su estudio por las Escrituras, bueno, seguramente vos que estás aprendiendo de esa persona resultes de la misma forma. Pero si vos tenés un maestro que te enseña y vos ves su dedicación, vos ves que hay estudio, que hay pasión, que realmente hay una vida que se aboca a conocer la palabra de Dios y enseñarla de esa forma, bueno, seguramente vos también modeles eso para tu vida, quieras eso para tu vida. Entonces es muy importante los mentores que nos pueden rodear, que Dios ha puesto en nuestro camino. Siempre es imprescindible que nosotros conozcamos la doctrina, la sana doctrina. Sana doctrina, entiéndase, vuelvo a repetir, la sana enseñanza que salen solamente de las Escrituras, que aquellos que la enseñan fielmente como están las Escrituras. A eso me refiero con sana doctrina. Y dice el título que los discípulos la aman. Debemos desarrollar este amor por la palabra de Dios. Difícil será si no le dedicamos tiempo a esto. Difícil será si nuestra mirada de la palabra de Dios es superficial, es en espacios muy cortos, es cuando me acuerdo, es cuando tengo ganas. Difícil va a ser que nosotros desarrollemos un amor por la doctrina, por la palabra de Dios, si realmente no le dedicamos tiempo para ver la belleza de la palabra de Dios. Al final de este episodio les voy a dar unas recomendaciones para que quizás, como a mí me pasó, estas recomendaciones aviven en ustedes el deseo de conocer la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Un obrero tiene como finalidad cumplir su obra y no puede renunciar a esa obra hasta que la haya completado. Debe procurar eso. Un obrero procura hacer aquellas cosas para las cuales fue llamado. En este caso Timoteo es llamado al servicio, a pastorear una iglesia, es llamado a manejar con precisión la palabra de verdad, como un obrero que es fiel al Señor, ¿no es cierto? Y Timoteo había sido enseñado por Pablo, pero antes había sido enseñado por su madre y por su abuela. Entonces, la enseñanza que recibamos de la Escritura es vital. Si vos tenés hijos, si tenés discípulos, si tenés gente a la cual le estás enseñando la palabra de Dios, dedícate con pasión. Dale tiempo a eso para servirle a las ovejas del Señor de ese pan diario que es la palabra, y hacelo con diligencia. Este mandamiento no lo podemos limitar, creo que no estamos en condiciones de limitarlo simplemente a pastores, líderes, teólogos, no sé. No estamos hablando a ese nivel, porque la palabra de Dios es para todos los hijos de Dios. La palabra de Dios no es solamente para los líderes. Claro que aquellos que están en ese lugar de preeminencia tienen esa responsabilidad de edificar al pueblo de Dios, de contribuir a la fe del pueblo de Dios a partir de las enseñanzas de las Escrituras y demás. Pero la palabra de Dios está al alcance de todos los hijos de Dios. Todos podemos conocer a este Dios y abrazar la palabra de Dios, abrazar las doctrinas que están en las Escrituras, conocerlas, profundizarlas y poder tener una verdadera dedicación por la palabra de Dios. Entonces, cuando abras tu Biblia, cuando te sientes a abrir tu Biblia, recordad de quién vas a estar leyendo, o mejor dicho, a quién vas a estar leyendo. Vas a estar leyendo a Dios. Mi pastor decía hace algunos años atrás, cuando uno abre la Biblia no va a leer acerca de Dios. Dios le va a hablar con la Biblia. Es el mismo Dios todopoderoso que se ha revelado, aquel que nos va a hablar, aquel que va a realmente tocar nuestro corazón. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es la siguiente, como dice acá el hermano Nick: ¿tienes una mentalidad de cumplimiento de la tarea? Cuando abrís tu Biblia, ¿tenés una mentalidad de cumplir con la tarea como un obrero de Dios? ¿Como un súbdito, como un siervo de Cristo? Cuando abrís la Biblia, ¿estás dispuesto a cumplir esas cosas que Dios te va a pedir? ¿O simplemente lo haces para tener información? Porque de nada sirve, hermanos, abrir la Biblia para tener información. De nada sirve abrir la Biblia simplemente por el mero hecho de tener un conocimiento y poder hablar de cualquier tema sin realmente entender, sin realmente abrazar, sin realmente amar a ese Dios que se ha revelado. Alguien decía por ahí que aquel que aborrece la Biblia está aborreciendo a Dios. Aquel que no quiere leer la Biblia no quiere saber de su Dios.
Si te está pasando eso, hermano, hermana, yo te animo a que te esfuerces y que te resistas a ese desgano, te resistas a ese rechazo por la palabra de Dios o a esa mirada superficial, a decir, bueno, no, la Biblia es aburrida, la Biblia la verdad no la entiendo, la Biblia no me parece algo, mejor me manejo por lo que me dicen mis líderes. No hagas eso, no hagas eso. Esforzate por conocer las Escrituras. Por la gracia de Dios, contamos hoy con infinidad de material en audio y escrito para poder comprender las Escrituras, para poder comprender esas cosas que quizás nos resultan en un principio incómodas, en otro principio desafiantes, pero hay tanto material, tantas obras que se han escrito, realmente que el Señor nos ha bendecido con gran material, que no tenemos excusa para no ir y recurrir a ese material y para poder entender y lograr entender aquellas cosas que quizás no entendamos o que en un principio nos parecen aburridas, pero porque en realidad no le hemos dedicado el tiempo para conocer estas cosas. Necesitamos desarrollar este amor, si no lo tenemos, por la palabra de Dios, por la doctrina que está en la palabra, que es sana porque obviamente viene de Dios, y así ser librados de cualquier forma de doctrina que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Spurgeon decía que cuando nosotros leamos la Biblia, cuando nosotros depositemos nuestra fe, lo hagamos en el Señor, que nos dediquemos a conocer las palabras de Dios para que nuestra fe no esté fundada en lo que nos dicen los hombres, sino en la palabra de Dios. Entonces, esta es la tarea del cristiano. Gracias a Dios hay muchos maestros fieles a las Escrituras que las enseñan fielmente. Gracias a Dios los hay. Pero también los hay los que no hacen eso. Entonces debemos desarrollar un amor por la palabra de Dios, un amor por la doctrina, que nos permita a nosotros amar mucho más a nuestro Dios. Amar la palabra de Dios es amar a Dios, que se ha revelado, que nos ha sido manifestada. Entonces, si hace tiempo que tu Biblia está acumulando polvo por ahí, desempolvala y abrila y léela. Ese polvo que está sobre la Biblia, como dice este artículo, es oro en polvo, que tenés ahí para conocer al Dios que se ha revelado, para conocer esa doctrina, no como alguien que la conoce y se vuelve una persona superficial y legalista. Si eso te sucediera o te está sucediendo, bueno, posiblemente no estás entendiendo bien las doctrinas, posiblemente no estás entendiendo bien por qué Dios te está revelando, te está enseñando lo que te está enseñando. Y eso puede cambiar. Entonces tenés que orar a Dios. Si no está ese amor por su palabra, pedíselo y Él te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Pero recordá, no amar la palabra de Dios, tener cierto recelo, cierto rechazo hacia la palabra de Dios, no conocer la palabra de Dios, es no conocer, no amar y no querer seguir a nuestro Dios, que se ha revelado en las Escrituras. Y digo esto porque es fácil para nosotros armarnos de un falso Dios, un Dios que se ajusta a mí, un Dios que se ajusta a como yo veo la vida, un Dios que se ajusta a como yo entiendo, según mis ideologías, según mis pretensiones. Y no es así. Dios es un Dios que se ha revelado, que lo podemos conocer, y somos nosotros los que debemos ajustarnos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nosotros, ¿sí? Entonces es vital que conozcamos y amemos esto. Hasta acá este episodio, pero como te decía, quiero darte algunas recomendaciones para que, si lo consideras, puedas recurrir a esto y halles este amor, avives esa llama de amor por la palabra de Dios que es tan necesaria en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que necesitamos realmente ser alcanzados y estar anclados en la verdad de Dios. Hace un tiempo yo compré un libro del señor Robert Plummer que se llama 30 preguntas y respuestas sobre la interpretación bíblica. Allí Robert Plummer nos enseña cómo leer e interpretar la narrativa bíblica, que constituye el 60% de la Biblia, básicamente. Cómo leer, entender e interpretar los salmos, los proverbios, los profetas menores, los profetas mayores, la profecía, los evangelios. Cómo entender y a partir de justamente preguntas y respuestas, cómo se lee la narrativa bíblica. Y él responde en consecuencia. Es un libro muy, muy, muy bueno para que lo tengas y lo empieces a leer. Otra de las cosas que podés escuchar es al Ministerio Ligonier en YouTube. Y las enseñanzas, por supuesto, del señor Sproul, que están en español, en la voz del hermano José Mendoza. Y ahí escuchar las diferentes enseñanzas que salen de las Escrituras. Las doctrinas de la creación, la doctrina del pecado, de la santidad de Dios. Hay una serie excelente, hermosa, que se llama Del polvo a la gloria. Bueno, hay tanto material.
que está en audio en español, que vos puedas escuchar y empezar a pedirle a Dios que te despierte ese deseo por su palabra, por conocer la verdad realmente y amar esa verdad. Otra de las cosas que podés recurrir, a otro de los canales que podés recurrir, es a Proyecto Biblia o Project Bible en inglés. Y ahí vas a poder encontrar resúmenes hermosos, gráficos de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, encontrar de qué trata cada libro, qué te vas a encontrar en cada libro, como un resumen excelente. Ahí podés encontrar también estudios sobre palabras bíblicas que existen, como iniquidad, como pecado, como el estudio de esas palabras, qué significa cada una. Bueno, es excelente Proyecto Biblia para desarrollar este interés y conocer las escrituras con más precisión, ¿sí? Y no andar vagando a ver qué quiere decir este libro, qué me va a decir esta carta, no andar vagando así, sino realmente tener precisión. Bueno, la Biblia de estudio de John MacArthur es excelente para poder conocer también contexto histórico en el cual se está desarrollando ese libro, fecha y autor, quién lo escribió, bueno, todas esas cosas. Bueno, si tenés, también podés adquirir el material comentario bíblico de Matthew Henry, sería excelente. La teología sistemática de Berkhoff sería excelente. Hay tanto para decir, pero todo esto es para que vos puedas recurrir allí y conocer la sana doctrina y abrazarla y predicarla. Sobre todo si sos pastor, si sos líder, sos maestro. Realmente conocer la palabra de Dios. No hablar de algo que escuchaste por ahí, sino realmente conocer y amar la palabra de Dios, que justamente es la que Él nos dejó para que nosotros nos guiemos por ella. Así que hermano, hermana, recordá, somos discípulos de Cristo. Los discípulos aman la palabra de Dios. Aman la enseñanza que sale de la palabra de Dios, con todo lo que amar implica, que es entregarse a eso, que es vivir para eso, que es servir a esa causa, de la misma forma como ya hemos hablado en otros episodios. Así que mi hermano, mi hermana, espero que este podcast te haya gustado, que los puedas compartir con otros, que nos sigas en nuestras redes si así te parece, te place. Y bueno, nada, sigamos creciendo y compartiendo la palabra de Dios, que es para lo que estamos llamados y lo único que realmente tiene valor en este mundo. Muchas gracias por escucharnos un lunes más y nos escuchamos en el próximo podcast. Esto fue Verdad al MIC. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.